Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a todos y a todas a la capacitación Discapacidad, Derechos y Deporte, una iniciativa de la Fundación Arcángeles a través del proyecto Sport Power 2 y sus componentes deportivo y psicosocial. Mi nombre es Diego Aranguren y soy el comunicador social del proyecto Sport Power 2, que es un proyecto liderado por Arcángeles Fundación y financiado por USAID Colombia, que busca promover procesos para la inclusión social de personas con discapacidad y víctimas del conflicto a través de un enfoque de derechos. Les recordamos que la capacitación está dividida en dos jornadas. Cada una de ellas se va a extender durante 2 horas. La primera se desarrollará hoy, desde este momento, e irá hasta las 10 de la mañana y estará liderada por los profesionales de los componentes psicosocial, quienes estarán abordando los siguientes temas. ¿Qué es discapacidad? Categorías de la discapacidad, lenguaje inclusivo, barreras de la discapacidad y ajustes razonables. La segunda jornada se llevará a cabo el día jueves 29 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 10, y será liderada por los profesionales del componente deportivo. Bueno, varios puntos para tener en cuenta. Hacia la mitad de la capacitación estaremos enviando el link de asistencia en donde solicitaremos información para elaborar los certificados de participación. Es muy importante que los llenen porque la capacitación se certificará siempre y cuando asistan a las 2 jornadas completamente. Además, es importante que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para que tengamos un buen desarrollo durante el espacio del día de hoy y del próximo jueves. El expositor tendrá 15 minutos para presentar su tema, para exponerlo. Y es importante que si ustedes tienen algunas preguntas, las vayan agregando por medio del chat. Y para las personas que necesitan interpretación de lengua de señas, lo hagan por medio de la cámara. Y bueno, pues si quieren vamos arrancando. Para dar inicio a la jornada de hoy, les presentamos a nuestros profesionales del equipo psicosocial, Wilfer Aldana, Olga Londoño y Julián Gutiérrez, quienes estarán a cargo de la actividad. Bienvenidos muchachos y tienen el paso. Siguiente, Julián, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Wilfer Aldana. Soy el profesional psicosocial para el departamento del Caquetá y voy a dar inicio con el tema de discapacidad. Siguiente. Bueno, para hablar de discapacidad, tenemos que hacer un recorrido por los diferentes paradigmas. Si nos retornamos de pronto a la palabra paradigma, es un conjunto de teorías o modelos que sirven para dar una explicación a algo que está sucediendo en el momento. Entonces, para el primer paradigma, el religioso, surgió la primera pregunta: ¿las personas con discapacidad están malditas? Bueno, pues este paradigma, el religioso, intentó definir la discapacidad como algo que estaba maldito, que era un castigo divino, que eran personas débiles o demonios poseídos. Eran aislados, confinados al abandono en muchos casos y en peores casos eran hasta perseguidos por la sociedad o por la religión. Aquí estas personas son aisladas de su comunidad y si de pronto pensamos que este paradigma todavía no hace presencia en nuestra sociedad, estamos un poco equivocados, porque si de pronto nos vamos para la ruralidad, encontramos que personas o familias todavía tienen a sus hijos con discapacidad en una habitación, confinados, y no los cuentan como parte de ella. Para un segundo paradigma, el religioso, para un segundo paradigma eh, médico, eh, es considerado una enfermedad, ¿no? Entonces, aquí se dio inicio, perdón, aquí este paradigma dio inicio a finales
de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, se concebió la discapacidad como una ausencia o una insuficiencia que debía ser normalizada. Entonces aquí está la dicotomía de lo normal y lo anormal, ¿no? El problema todavía se sigue situando en el individuo, en la persona. Intervienen varios profesionales como médicos, enfermeras, y esto está orientado netamente hacia el asistencialismo. Aunque no fue todo malo porque dejaron de ser considerados como algo maldito, rechazados, los incluyen, pero para que se incluya es necesario que sean normalizados, ¿no? Se dio también un gran avance en ayudas técnicas como prótesis, como órtesis, como elementos que ayudaran a estas personas en su movimiento. Y surge una tercera pregunta, que es que si no es una enfermedad ni una maldición, entonces, ¿qué es la discapacidad? Aquí un tercer paradigma dio esa respuesta. Es el paradigma social o de derechos. Se da a mediados de los años 70, gracias a los esfuerzos de la población con discapacidad, centra el problema ya no en la persona, sino en la sociedad. Busca también políticas que estén encaminadas en su propio reconocimiento y busca en la participación plena y efectiva en todos los ámbitos de desarrollo social. También busca el cumplimiento de los derechos y el no asistencialismo. Entonces, para definir la discapacidad nos vamos a apoyar en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento o un instrumento amplio que busca el derecho humano, ¿no?, del siglo XXI. Fue aprobada en el 2006, ratificada y firmada en el 2007, entró en vigor en el 2008 con 192 países que hacen parte de esta convención y define la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de la actitud o otro tipo de barrera en un entorno que evita una participación plena y efectiva en una sociedad que en igualdad de condiciones como los demás. Vamos a mostrar de pronto otra definición que existe un poco más sencilla, y es que las personas con discapacidad son todas aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a mediano y largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, incluyendo pues las actitudinales que son las más presentes lastimosamente, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, pues al igual de condiciones como lo hacemos todos los demás, ¿no? Entonces, para esta convención existen unas categorías de la discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco una de ellas, con cada una de ellas, y vamos a después hablar de las barreras que existen en cada una de ellas y los ajustes razonables. Entonces comenzamos con la discapacidad física, que existe acá una presencia de forma permanente en las dificultades o funcionamientos del músculo esquelético. Pueden ser también neurológicas, congénitas o adquiridas por una pérdida o una ausencia de alguna parte de su cuerpo, y existen grados de dificultad en el movimiento, en el caminar, en el desplazarse, cambiar de posición, mantener una postura, manipular objetos de las actividades personales e interactuar con otros. Existen también otras dos categorías que están enfocadas en los órganos de los sentidos. Entonces, vamos primero con la discapacidad auditiva. Entonces, acá hay una pérdida total o parcial de las funciones de los órganos, en este caso del oído,
tales como el tono, el volumen, la calidad o la discriminación de la localización de dónde están los sonidos. Presenta también dificultades en la recepción o producción de mensajes verbales y pues también existe de pronto uno de los ajustes razonables más nombrados los intérpretes de lengua de señas. Entonces vamos a hablar un poquito de más ajustes cuando llegue el tema, ¿no? Entonces para una siguiente discapacidad, categoría, que es la visual, aquí hay una afectación del órgano de sentido de la visión, puede ser una ceguera total o una baja visión. Aquí existen dificultades para percibir la luz, la forma del tamaño de los objetos, los colores y de pronto existen algunos ajustes razonables para estas personas, como son bastones, lupas grandes que nos ayudan de pronto a acercar la información porque hay un cierto rastro de visión, lentes, de pronto textos en braille, lectores de pantalla y una información de pronto auditiva que les pueda ayudar a interactuarse con su medio. Igual estoy avanzando un poquito en los ajustes, pero van a ser ampliados ahora a continuación. Bueno, nos queda también la categoría de discapacidad intelectual. Aquí hay un déficit en el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje, todas las capacidades mentales que nosotros los seres humanos tenemos. Hay una adecuación de pronto para estas personas en programas educativos, en formación de pronto, a una formación adaptada a sus posibilidades y necesidades. Existe otra categoría que es la discapacidad psicosocial. Aquí hay una alteración en el pensamiento, en las percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y las relaciones que tenemos nosotros los seres humanos. Dependiendo de su duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional, se van haciendo unos ajustes razonables. Y está la sordoceguera, que es una categoría que incluye la afectación visual y la afectación auditiva. En la mayoría de los casos es congénita, pero puede ser adquirida. Algunas personas nacen con deficiencia auditiva y después van perdiendo la visión, entonces incluye también esta categoría ahí única. También existe otra categoría que se ha venido como cogiendo auge, que es la múltiple, que es una presencia de dos o más deficiencias asociadas a orden físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo de la persona, las posibilidades de su funcionamiento, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje. De pronto esta clasificación o esta categoría no es que, bueno, hay una discapacidad física y también tengo auditiva, entonces yo soy múltiple. No, se ve más como la interacción de las diferentes discapacidades que podría ser categorizado como múltiple. Entonces, hemos hecho de pronto un recorrido por los diferentes paradigmas, esta historia, las categorías. Hasta el momento, ¿existe alguna pregunta que se pueda de pronto resolver? Que nos escriban por el chat y nos las leen desde aquí. Bueno, Wilfer, por ahora pues no hay ninguna pregunta. Eh, Repetimos a las personas, a los participantes, si de pronto tienen alguna, sino para poder continuar con el siguiente tema. Listo. Recuerde que hablamos de los diferentes paradigmas que dieron como esa respuesta a la discapacidad y las categorías
que engrosan los diferentes tipos que existen a nivel de comunidad y sociedad, ¿no? Bueno, entonces, siguiente. Bueno, muy buenos días para todos y para todos. Mi nombre es Julián Gutiérrez, como ya me presentaron al inicio. Voy a continuar con la presentación. También hago parte del equipo psicosocial del proyecto Sport Power. Y digamos que en este apartado vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, exclusivo, excluyente, lo que tiene que ver un poco con el tema de las barreras y bueno, finalizar como con algunas ideas alrededor y algunas reflexiones alrededor de estos temas. Digamos que retomo un poco lo que decía Wilfer frente al concepto de discapacidad, porque digamos que en estas reflexiones históricas, cronológicas, para tratar de comprender los significados o tratar de aproximarse al entendimiento de lo que es la discapacidad en este casi recorrido histórico que hizo mi compañero, siempre ha surgido como una pregunta y es ¿dónde ubicamos la discapacidad? Si la discapacidad está en la persona, la discapacidad está en la sociedad, ¿qué es entonces la discapacidad? ¿Dónde toma forma la discapacidad? Y en este esfuerzo de las sociedades históricas para tratar de comprender sus realidades y sus contextos, pues es que se han venido construyendo estos paradigmas eh, pues que de alguna manera nos permiten aproximarnos a ellas, ¿no? Desde las definiciones, realmente la discapacidad, digamos que hablarlo de una manera mucho más pragmática implicaría que la discapacidad sea en la relación entre ese sujeto con unas características particulares, una forma de estar en el mundo, de convivir con los otros, de relacionarse con los otros, y un ambiente, una atmósfera, un entorno que particular que no ha estado como dispuesto para poder permitir esta relación. Entonces, podríamos decir que la discapacidad sea en la relación, en la interacción entre ese sujeto y ese contexto. Podríamos decir que los contextos facilitan o no el acceso, pero podríamos decir también que las características de las personas pueden llegar a facilitar o no su desenvolvimiento en el contexto. Entonces, justo en esa relación es que aparece y emerge un poco el tema de la discapacidad. Eh, Aquí entramos a hablar sobre el lenguaje y si para hablar del lenguaje creo que tenemos que entrar a definir pues, qué es lenguaje, ¿no? Como algunas características del lenguaje. Y el lenguaje definitivamente es como es esa capacidad, ¿no? Que tienen los sujetos para comunicar, para interactuar, para relacionarse con el mundo que los rodea y con los semejantes. El lenguaje afecta definitivamente la realidad, la construye o la deconstruye de alguna manera, crea realidades, las valida o las invalida, dependiendo el uso que hagamos de ese lenguaje. El lenguaje también reproduce estigmas, puede llegar a reproducir prejuicios, rótulos, imaginarios. Precisamente puede llegar a reproducir estos paradigmas, ¿no? Si todavía se considera a la persona como alguno de estos nombres que aparecen aquí, ¿no? El minusválido, la persona inválida, la persona que sufre, que padece, podríamos estar ubicando y vulnerando, pues obviamente los derechos de las personas, pero podríamos estar parados desde ese paradigma religioso tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en algunas comunidades o algunas personas en su contexto inmediato, este paradigma se ha reproducido por el tiempo y todavía consideramos que son castigos de Dios o que están endemoniados o que es el efecto y la consecuencia un poco de algún error propio o de mis antepasados que se materializa con un hijo con alguna discapacidad.
Y si eso se sigue tejiendo alrededor de la historia, porque mis abuelos lo pensaron así, porque mis tatarabuelos, porque mis padres lo pensaron así, entonces yo tal vez, insisto, si estoy en una comunidad, en una vereda apartado, pues voy a seguir reproduciendo ese imaginario, ese paradigma. Y cuando llegue, no sé, a la universidad, al colegio y me encuentre con una persona con discapacidad, inmediatamente el pensamiento que va a emerger en mi mente es, uy, algo hicieron mal, ¿sí? Está poseído o es un castigo de Dios o pobrecito. Entonces se reproducen con el lenguaje, ¿sí? Estas transferencias de conceptos y de paradigmas con la historia. Mm, no sé, algo muy común que pasa como en los pueblos, ¿no? El bobito del pueblo, por ejemplo, en algún momento suelen decirlo, ¿no? Como allá va el bobito, el que grita, el que corre o el que anda en silla de ruedas o el que... Sí, todo esto se empieza a reproducir en las comunidades y obviamente la idea del lenguaje es empezar también a transformarlo, porque esa es otra de las características del lenguaje, que el lenguaje también puede resignificar sentidos, puede resignificar conceptos, otorga y puede llegar a producir nuevas formas de entender el mundo y las personas, en este caso con discapacidad. El lenguaje entonces resignifica y tiene esa capacidad. También, pues el lenguaje excluye o incluye, ¿no? Aquí estamos viendo unos conceptos, unas palabras que definitivamente excluyen y que nos debería llevar a pensarnos en cómo estamos haciendo uso de nuestro lenguaje, ¿no? No es adecuado referirse a una persona con discapacidad como postrado, el sordomudo, el discapacitado, el que padece o el que sufre, ¿no? El inválido, sino se sugiere eh, que pues haya un lenguaje mucho más inclusivo. Y hablar de inclusión, de inclusivo o exclusivo, pues también nos hace pensar, y algo que quisiera que pudiéramos pensarnos todos, es en el tema de los privilegios. Por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de estar enfrente de un hermoso paisaje, no sé, del mar, estás parado en la playa, disfrutando como de este tiempo, pero llega una persona en silla de ruedas y quisiera estar en el mismo lugar donde tú estás para disfrutar o tener la misma experiencia que tú tienes, pero no tiene acceso a ese mismo lugar. Uno podría hablar que nosotros tenemos un privilegio sobre esa persona que no puede acceder a esa misma experiencia. Y hablar de discapacidad e inclusión significa hablar de derechos. Si una persona o si todas las personas no están disfrutando de derechos, entonces realmente no estamos hablando de un derecho, sino de un privilegio. Y los privilegios en algún punto debemos cuestionárnoslos. El lenguaje también tiene mucho que ver con este tema del privilegio. Los que podemos acceder a la información a través de nuestros sentidos podríamos darlo por sentado o por hecho porque ha sido así, pero las personas que no tienen todos sus sentidos o que sus sentidos por completo no funcionan y no tendrían la posibilidad de acceder a esa información, ahí ya no estamos hablando de, de un derecho, sino de un privilegio que tenemos o que tienen algunas personas. Eh, entonces, en este sentido, el lenguaje definitivamente transforma. El poder de la palabra cambia, transforma e impacta las vidas de las personas. El lenguaje apropiado para referirnos en este caso a las personas con discapacidad es siempre anteponer el sujeto, la persona, ¿sí? Persona sorda, persona con discapacidad o es usuario de persona en silla de ruedas. Esto también dignifica a la persona y la con ella. Persona con síndrome de Down, niño o niña con autismo. Este es el lenguaje sugerido. Definitivamente hablar del lenguaje pues también nos lleva a pensarnos como en las barreras, ¿no? ¿Y qué resulta ser una barrera? Yo aquí quiero abordar el tema de la barrera como pues desde un ejemplo que creo que nos contextualizaría mejor como esa comprensión de lo que significa una barrera. Y imaginémonos que vamos a
a un país de habla inglesa, ¿no? Inglaterra, nos vamos para Estados Unidos y pues yo no sé hablar inglés. No tengo la menor idea del inglés. No sé cómo comunicarme, no sé cómo interactuar con las personas. El único lenguaje, el único idioma que hablo es el español. En este ejercicio, dónde se ubicaría la discapacidad? ¿Quién tendría discapacidad? ¿Podría yo, que no sé inglés, cuando llego a Estados Unidos o Inglaterra, considerar que tengo una discapacidad del idioma? ¿Mm? Puede ser, no puede ser, porque si estamos hablando entonces de la discapacidad y de que la discapacidad evoluciona, que la discapacidad, el concepto de discapacidad evoluciona con la historia o ha evolucionado, es dinámico, que se da entre la interacción sujeto-entorno, que resalta como unas dificultades o unas limitaciones en la participación en el acceso, pues yo cumpliría todas las características de una persona con discapacidad cuando llego a Estados Unidos y no sé hablar inglés. ¿Tendría entonces yo una discapacidad? Es la pregunta y también es un poco la reflexión. Pero entonces aquí la barrera está ahí pues claramente definida. ¿Cómo entonces poder desmontar o cómo entonces hacer unas rupturas para que eso que me separa de poder interactuar, de poder disfrutar de mi entorno, de un país nuevo, para poder comunicarme y poder tener, no sé, vínculos emocionales, para poder acceder a un parque de diversiones, para poder ir y disfrutar una película, para poder movilizarme por la ciudad? ¿Cómo poder eliminar entonces esa barrera? ¿Mm? Porque definitivamente es una barrera. Entonces, claro, aquí uno podría decir, bueno, pensémonos la posibilidad de romper definitivamente esta barrera. Y es ahí cuando entran los ajustes razonables, las adaptaciones, los apoyos. Esto lo va a profundizar un poco nuestra compañera Olga, pero aquí en este ejemplo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se nos podría ocurrir? Bueno, no sé si alguien quiere participar como en el chat, ir colocando ahí como algunos comentarios. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría servirnos, nos podría llegar a ser útil para poder romper esta barrera y poder acceder a la información, acceder a los espacios, tener la posibilidad de interactuar? Bueno, no sé si yo puedo ver los chats. Bueno, Julián, tenemos varias preguntas en este Ah, momento. bueno, buenísimo. Hagámosle. Entonces, bueno, la primera es ¿cómo se diferencia enfermedad y discapacidad? Pregunta Kernick San Miguel. Ujú. ¿Cómo se diferencia enfermedad y discapacidad? Y Pues discapacidad. definitivamente, enfermedad y discapacidad, listo. Pues definitivamente, pues aquí tendríamos que retomar el paradigma médico, ¿sí? Que habla precisamente de que en ese entonces las personas con discapacidad, insisto, con características particulares como todos los seres humanos, ¿no? Es decir, una forma de estar en el mundo, de convivir, de relacionarse con las personas, se encuentra con unas barreras y unas dificultades para poder interactuar. En ese entonces, esa limitación en la interacción o en la participación eh, hace pues bueno, en ese entonces se considerará a esa discapacidad como a esa persona con esas características particulares como si tuviera una enfermedad, pero pues hace parte de una condición. Ahora, claramente una persona con discapacidad puede llegar a tener una enfermedad médica, un diagnóstico médico, pero no la discapacidad. No por tener una discapacidad o unas características particulares significa que tenga una discapacidad. Es decir, una persona con síndrome de Down puede tener una diabetes. ¿La enfermedad qué es? ¿El síndrome de Down o es la diabetes? Pues es la diabetes. El síndrome de Down sencillamente es una característica de la persona. No se va a un tratamiento médico para rehabilitar la discapacidad, el síndrome de Down,
o no se le da un medicamento para que sea menos síndrome de Down. Es una persona con unas características que puede llegar a tener una enfermedad. Claro, hay enfermedades, por ejemplo, que se pueden llegar a asociar a algunas discapacidades, como algunas afectaciones a nivel cardíaco de pronto, pero son comorbilidades que se pueden llegar como a definir y que pues obviamente médica y clínicamente pues se han logrado como estudiar pues la evidencia y la investigación dan cuenta un poco de ello. Entonces ahí hay que hacer una distinción. Volvemos nuevamente un poco a la comprensión de lo que es la discapacidad. Imagínense que, no sé, tener los ojos verdes en una comunidad en donde todos tienen ojos marrones o cafés es algo extraño y se puede llegar a considerar, no sé, como una enfermedad, pero realmente es una enfermedad, no es una enfermedad, sencillamente es que, pues, hermano, tú tienes ojos verdes y el resto cafés, pero pues no hace parte de una categoría de enfermedad. Creo que Olga, mi compañera, quiere complementar esta pregunta. Adelante, Olga. Hola Juli, buenos días nuevamente a todos y todas. Entonces voy a complementar lo que estaba diciendo Julián. Aquí hay dos preguntas que surgieron como en ese mismo sentido, ¿sí? Y había una inicial donde decía que si una discapacidad se podía derivar como de una enfermedad y la respuesta es sí, hay algunas discapacidades que se generan a raíz de una enfermedad. ¿En qué sentido? Y aquí vamos a retomar cuando hablábamos los tipos o las categorías, perdón, de discapacidad. Resulta que los factores por los cuales se puede dar una discapacidad están en el tipo, que es de factor genético hereditario, ¿sí? Es que ya lo traemos como parte de nuestra sangre, están nuestros genes, tanto de padre o madre, y unas condiciones ya genéticas que pudieron haberlo predispuesto. Hay otro factor que se da durante el desarrollo de la mamá con el embrión, que eso es lo que denominamos congénito, ¿sí? Hay otras que se pueden dar en el momento del parto incluso, ¿sí? Por ejemplo, en el desarrollo congénito generalmente, por eso a las madres las mandan a hacer unas ecografías y unos exámenes a partir del tercer trimestre. Generalmente es en el cuarto mes que les hacen la primera ecografía y así tienen otras 3 durante los 9 meses. ¿Por qué razón? Porque a partir de los 4 meses es donde se empiezan a desarrollar la mayoría de síndromes en las personas que tienen alguna de ellas discapacidades, ¿sí? ¿Por qué en el momento del parto? Porque enfermedades, por ejemplo, como que puede sufrir una madre, que es la hiperclampsia, que es debido a la hipertensión que tiene una madre, que es un aumento en la presión sanguínea. Eso puede generar incluso riesgos o amenazas de aborto, pero también puede hacer que otro motivo, por ejemplo, en el momento del parto, es que el niño tenga muy enredado el cordón umbilical o la madre haya perdido el líquido amniótico y permanezca mucho tiempo el bebé dentro del útero de su madre sin salir, y esa falta de oxígeno puede hacer un daño incluso a nivel neuronal porque se daña tejido al no haber oxigenación. Esos son factores. Otros factores que se pueden dar son a causas de accidentes o enfermedades que se sufren a lo largo del ciclo vital o durante toda tu vida y pueden dar la causa para una discapacidad. Entonces, hay enfermedades que sí pueden llevar a una persona en cualquier momento de su vida o un accidente a una enfermedad. Otra de las preguntas que nos hacían y estaba muy relacionada era cómo diferenciamos una enfermedad a una discapacidad. Resulta que mis compañeros nombraban unos temas de derechos, de barreras, de deficiencias y de todo, y unos paradigmas. Aquí hay unas condiciones en las cuales, cuando ya hablaba Wilfer, que empezó la comisión, ¿sí?, de las Naciones Unidas, en la cual Colombia hizo parte, y se empezó a hablar de las personas con discapacidad, resulta que se determinaron que tenían que tener 3 requisitos fundamentales para que hubiese una discapacidad. Y esos 3 requisitos, ¿cuáles son? Que haya deficiencia de estructura y de función, que haya, o de función, una de las dos, entonces puede ser no solamente con una discapacidad física, sino de otras funciones que haya una pérdida, ¿cierto? La limitación de una actividad y las restricciones en la participación. Por eso es que muchas veces en el sector educativo, muchas personas que tienen unos diagnósticos neurocomportamentales no significa que tengan una discapacidad, como sucede, por ejemplo, en las personas con déficit de atención y hiperactividad. Eso es un trastorno neurocomportamental, más no es una discapacidad. Entonces,
es que tiene que cumplir con esas 3 categorías o esos 3 requisitos, recuerde, estructura o función, limitación de la actividad y restricción en la participación en algunos momentos. Entonces, esas son como las respuestas a esas 2 preguntas que había en el chat. Olga, había otra pregunta, pero no sé si tú ya la respondiste o sea, hace un momento. Es que sí, hay algunas discapacidades que pueden llegar a ser que puedan llegar a ser producto de una enfermedad. Ujú. Sí, es Sí. cierto, pueden generarse y ahí les pongo como ejemplos o situaciones. El caso, por ejemplo, de una persona, tenemos en este caso un participante de nuestro programa que tiene una discapacidad mental psicosocial, ¿cierto? ¿Qué sucedió con él? Él tuvo un accidente automovilístico en el cual tuvo un accidente de cerebrovascular, un accidente, un trauma craneoencefálico abierto, perdón, y es cuando hay un golpe a nivel cerebral donde no solamente hay evidencia interna de daño, sino que hay afectación incluso externa, fractura de cráneo y demás. Esta persona, eso le implicó un daño en su cerebro que lo llevó a tener una discapacidad en sus movimientos, en su lenguaje, en su memoria, en su audición. Entonces empezó tanto de lo cognitivo como de lo físico a raíz de un accidente, por ejemplo, automovilístico. Ejemplo. Entonces puede derivarse de ahí. O de algunas enfermedades o condiciones. Por ejemplo, hay personas que tienen diabetes, ¿cierto? Y la diabetes con los años y con el tiempo, dependiendo la edad en que tú estés y el tipo de diabetes, aparte de que las personas sufren una amputación, también puede haber una pérdida de la visión. Y puede ser parcial como total, ¿sí? O hay personas con enfermedades a nivel visual, como no es el glaucoma, sí, creo que es el glaucoma, sí, o las cataratas, no me acuerdo ya cuál de los dos y me disculpa, que hay una pérdida, creo que es la catarata que es la que opera y el glaucoma es el que hace que se pueda perder, si no estoy mal, o no recuerdo, pero alguna de esas dos hace que las personas que no se pueda operar y hay un daño severo y quedan con una discapacidad visual permanente, ¿sí? Ejemplo, son como situaciones como esas, entonces sí se puede dar una discapacidad y tú no necesariamente naces con una discapacidad, sino que la puedes tener en cualquier momento de la vida. Por eso es el concepto y la importancia de nosotros entender que las personas con discapacidad no son ajenos a nosotros, ni son personas extrañas, ni son castigos, ni son nada, como lo mencionaba Will en los paradigmas, sino que hace parte y son seres humanos como nosotros, con igualdad derechos, actitudes y situaciones. Entonces, no sé si hay respuesta de alguna otra. Listo, Olga. No, por ahora esas son las que hay. Entonces, si quieres, puedes continuar con el siguiente tema. Ok, entonces, ¿me ayudan por favor a pasar la imagen? Resulta que mis compañeros ya han mencionado mucho un tema que es ajustes razonables, ¿sí? Resulta que los ajustes razonables fueron las situaciones u objetos, productos que se requieren para que una persona con discapacidad tenga una condición adecuada. Si quieres me pasas la diapositiva, porfa, y ahí van a leerlo más en conjunto, ¿sí? Entonces dice que son las modificaciones o las adaptaciones que se requieren para que una persona pueda disponer como el goce o el ejercicio de todo en la libertad y en los derechos que ellos tienen. Eso dice la comisión. Pero resulta que hay una serie de normas y de leyes en nuestro país que, como les decía Wilfer, después del 2006, cuando se reúne Colombia hace parte de ese equipo, de ese grupo de Naciones Unidas que se vincularon a esta convención, empieza nuestra legislación incluso a cambiar, ¿sí? Y si quieres me ayudas a pasar, que creo que está en la otra diapositiva, como para que ustedes vean, hay algo que se llaman los derechos. Y ahí, en ese sentido, yo voy a ir hablando como de todo el tiempo de los ajustes y de los derechos. Y recuerden que son algo propio, es de todos los seres humanos a nivel mundial. Y no existe ninguna distinción ni de sexo, ni de origen, ni de color, ni de condición, ni de religión, ni de lengua, de nada. ¿Listo? Resulta, me ayudas a pasar la siguiente, que ahí, después de lo que le decía Will, cuando se dio la convención en el 2006, empieza en el 2007 y se crea o se implementa una política pública que es la forma, que es la 1145, de cómo se debe adaptar
a nivel del orden nacional, local, municipal, nacional, departamental, todas las condiciones para que las personas puedan acceder en garantía de sus derechos. No es que ellos tengan derechos especiales, sino que se les vulneraba. Entonces ahí lo que se les reconoce es que son personas de derechos con igual cantidad de opinión, de criterio, ser parte de la sociedad, y eso es el tema de inclusión. Ahí con eso que yo le digo incluso, que habla también partes de ajustes razonables, como lo habla la ley 1618, ¿sí? Que ahí la ven ustedes, garantiza aún más el ejercicio de los derechos con personas con discapacidad, y dentro de los ajustes razonables, Will mencionaba que las personas, por ejemplo, cuando requieren de alguna ayuda, sea desde lo físico, lo auditivo, lo visual, que esos son los ajustes razonables o unos dispositivos que se les debe entregar o suministrar para ayudar en su desarrollo, hay otros que se deben de hacer desde otras adecuaciones. Entonces lo dice también en el tema laboral, lo dice en el tema de comunidad y sociedad. Por eso es que ustedes ven que cuando hay obras públicas, estas leyes hacen que cuando se hace una obra pública debe haber unos ajustes razonables hasta en la infraestructura. Por eso es que se hacen unas rampas y tienen que tener unos niveles adecuados para que las personas con discapacidad puedan ascender. Adicional, las ceras deben de tener una baldosa donde lleva unas líneas para que las personas con discapacidad visual se puedan seguir y ceñir. Entonces, son dispositivos y ajustes razonables que se tienen que hacer constantemente en todos los entornos porque ellos hacen parte de nuestra sociedad. Y eso es tanto para las entidades públicas como privadas, porque ustedes ven que cuando uno entra a unos espacios, sea a, no sé, a un bus o a un medio de transporte público, debe tener un espacio demarcado que también son para personas con discapacidad, así como lo tenemos para las personas que son embarazadas, con mujeres o con niños en brazos, ¿sí? O el adulto mayor. Lo mismo sucede en otros locales, otros espacios que sean no de orden público, sino también privado. Y esos son los ajustes razonables que por ley han empezado a incluir a las personas con discapacidad. Lo mismo pasa con el decreto 1421, que es todo lo que está relacionado con el tema de educación inclusiva. Ahí que se les pide a que antes tenían instituciones donde iban las personas con discapacidad para ellos solos, pero le dijeron, es que ellos no son solos, ellos hacen parte de la sociedad, entonces vengamos todos a estar en el mismo aula y tenemos que aprender a convivir, porque desde el aula se le enseña al adulto a relacionarse con todo. Es como en la familia, no se saca al familiar, sino que hace parte de la familia. Entonces, ahí que les decía, esos ajustes razonables es hacer una adecuación a la forma como le vamos a enseñar de acuerdo a cada discapacidad. Y eso se llaman los ajustes curriculares, que son unos planes que deben de hacer los docentes en el aula de acuerdo a cada una de las habilidades que tienen los seres humanos o de acuerdo con su discapacidad y su proceso para él generar una evolución y un desarrollo, porque no es que una persona con discapacidad jamás pueda aprender o adquirir alguna habilidad o un desarrollo, o un avance o un proceso. No, ellos también lo tienen. Entonces, miren que dentro del mismo marco de lo que es desde lo político se empieza a dar. Lo mismo empieza cuando lo mencionaba Julián con el lenguaje inclusivo. ¿Por qué razón? Porque la manera también como se nombra, también hay una discriminación o no. Y eso hace que se dé como ese tipo de ajustes razonables o no. Hay diferentes normas, aquí incluso estamos hablando de unas donde hablan de los comités técnicos, porque si ustedes no lo saben, se crean unas mesas como las mesas de salud, también unas mesas entonces para las personas con discapacidad, que eso es lo que dice la resolución 3317, y eso está en cada municipio para que ustedes sepan, porque a partir de ahí, incluso hay municipios que crean políticas públicas, que hace una política pública, designa que de forma permanente toda la plata que le entra al municipio, cada vez en su administración va a tener que designar por obligación unos recursos específicos para ese trabajo de esa población. Entonces eso empieza a darle como unos órdenes, unos lineamientos, porque eso no se vuelve exclusivo ni del sector salud ni del sector educación, sino que hace parte de todos los sectores, ¿sí? Entonces hay que empezar a entender por qué existen estas normatividades y por qué es importante garantizárselas a ellos. De hecho, hay un decreto que es el 2011, que en ese decreto dice que las personas, incluso por entidades públicas, debe haber, de acuerdo a la cantidad de la población que tienen, personas vinculadas directamente que cumplan con el perfil y que sean perfiles adaptados para personas con discapacidad. Eso es una norma, eso es ley.
y de hecho ellos tienen derecho a ejercer laboralmente. Ya hace muchos años se habló un tema que era muy común, que era la interdicción, y era que declararan una persona que no podía tomar decisiones por sí mismo, sino que lo hacía otro. Con esto que nos formamos parte de la convención, que vemos a las personas con discapacidad como personas en derecho, este tema quedó relegado, y para poder crear una interdicción es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque es que ellos pueden decidir de una forma u otra y hay que hacer una evaluación previa para poder decidir que esta persona no lo haga. Y eso era un problema, por ejemplo, en temas laborales. Entonces, ahí está, más o menos da como claridad a lo que veníamos mencionando en temas de discapacidad, en ajustes razonables, en lo que se viene dando de temas de derechos, de normas específicas que hay, y eso se hace transversal para todo. No es que esa ley ocupe únicamente a un ser humano, sino que cuando un municipio está desarrollando alguna actividad, tiene que pensarse incluso para toda la población. Entonces, eso es por ciclo vital, desde los 0 hasta la adultez, y ahí debe incluir a toda la población, así como tienen a los indígenas, a los afro, también deben de tener a la población con discapacidad como parte de ese grupo. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Listo. Entonces aquí es muy importante empezar a mencionarles a ustedes un tema, y es cómo poder obtener un certificado en discapacidad. Resulta que esto es un documento que le han empezado a solicitar a todas las personas para poder acceder a algunos beneficios, para acceder incluso a un proceso de reparación como por parte de la unidad de víctimas, y que había sido un poco no tan claro con otras resoluciones anteriores. Y el año pasado salió una nueva. Es muy importante que nosotros empecemos a conocerla. ¿Por qué razón? Porque si nosotros trabajamos con personas con discapacidad, hay un tema de derechos con ellos, y hay un derecho fundamental, y es el derecho a la salud. Y ese derecho salió en el 2015, y es el derecho a que la salud sea un derecho fundamental, ¿sí? Es la ley 1751. Aquí, ¿qué sucede? El certificado, entonces, el año pasado ya se dijo que el certificado se haría con un proceso distinto. ¿Cómo se va a hacer? El primer paso que debe hacer una persona con discapacidad es tomar todo lo que tenga de su historia clínica, ¿sí? Todas esas papelerías que a veces guardan los padres, madres o familiares o cuidadores, donde aparece de pronto como el diagnóstico algo. Incluso si tiene algunas ayudas diagnósticas, unos exámenes o algo adicionales, también llevarlos como un soporte, llevar una fotocopia del documento de identidad muy legible. ¿Y qué van a hacer? Con esos 3 papeles, que son, si tiene órdenes, exámenes, ¿sí? Los puede sacar una copia, adjuntarlos en caso de que tenga cómo hacerlo, porque pues a una radiografía no se le saca copia. A la historia clínica y a su documento de identificación. Hace una carta, y por medio de esa carta va y se la escribe a la Secretaría de Salud de cada municipio, solicitándole que por favor le dé un certificado de discapacidad a la Secretaría de Salud de cada municipio. Eso incluye ciudad, todos. ¿Listo? Entonces ahí ellos, ¿qué le dicen? Revisan la documentación. Es muy bueno que uno haga un radicado, ¿sí? Es donde yo escribo qué papeles le entrego y qué les estoy solicitando. Porque cuando yo hago eso, el profesional o el servidor público me firma que me recibió con fecha y hora, y eso me sirve a mí en caso de poner una restitución, un derecho, si no hay una respuesta efectiva o no de eso. ¿Qué va a hacer? Ellos tienen 5 días hábiles. Recuerda que si se trabaja de lunes a viernes solamente se contaría esos días, porque hay algunas que no operan los fines de semana. Entonces, a los 5 días hábiles que hace la Secretaría de Salud Municipal, le dice, mire señor, nosotros tenemos esta empresa o esta IPS, esta institución prestadora de servicios, este es el teléfono,
ellos le pueden asignar la cita o le dicen este es el número para que usted ubique la cita con estos profesionales. ¿Qué sucede? Una vez pase ese tiempo, hay 10 días hábiles nuevamente para que le den esa cita. Si usted ve que no se puede contestar o no se le asignaron, nuevamente puede ir a la Secretaría de Salud de su municipio y poner una petición o una queja ante el proceso de que no le han entregado, no le han contestado o no le han asignado la cita, ¿sí? Y este debe resolverla para ayudársela a buscar. Una vez le dan esa cita, entonces usted que va con toda esta historia clínica, ellos, con copia de toda esta historia clínica, los van a atender a ustedes, un equipo de profesionales de diferentes disciplinas, que puede ser médicos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, distintos profesionales, lo atiende usted en su consulta y le va a entregar algo que se llama la copia del certificado de discapacidad, porque el original ellos lo deben de guardar y lo van a registrar en unas bases de datos a nivel nacional, donde ya se certificó usted como una persona con discapacidad y adicional a eso, lo van a hacer algo que se llama el registro de localización y caracterización de población con discapacidad. Y eso queda para todos los municipios, para todo el tema de clasificación de la población que se debe tener en cuenta de acuerdo a las situaciones o beneficios que también incluso de el Estado, ¿sí? ¿Qué sucede? Y que es muy importante, que aquí, antes de obtener un certificado, yo les hablé de historia clínica, de la consulta, de todo. La persona tiene que estar afiliada al sistema de salud. Porfa, ¿me pasas la diapositiva? Aquí hay algo que es muy importante y yo se los dije que era una ley, ¿sí? Esa ley, ¿qué hace? Que me garantiza a mí el derecho a la salud. Pero en Colombia hay dos formas como nosotros nos afiliamos en salud. Hay algo que se llama el régimen subsidiado, ¿sí? Que cómo se afilia uno, y es que las personas que tienen una clasificación en el CISBEN, aquí quiero aclarar, porque hay gente que me dice, ¿usted qué EPS tiene? Es que el CISBEN, no, el CISBEN es un sistema de clasificación general donde toda la población de Colombia nos dijeron qué niveles de ingresos o posibilidades económicas teníamos y si éramos caracterizados o catalogados como una población con un ingreso más alto o con un ingreso más bajo. Entonces, cada municipio da una clasificación al CISBEN en puntajes y esos puntajes se dan como para un nivel 1, 2 o 3. ¿Qué sucede? Que las personas con ese nivel o ese puntaje en el CISBEN 1, 2 y algunos de 3 les permite acceder al régimen de salud subsidiada, que ¿qué hacen? Por medio de este documento que se imprime en la página web del CISBEN, van a una EPS y se afilian, ¿sí? Algunas manejan unas entidades promotoras de salud o EPS específicas, pero eso no implica que si la persona, por ejemplo, va a empezar a trabajar, ¿sí? No pueda seguir en su misma EPS, porque eso se llama la posibilidad de hacer algo que se determina movilidad. Y es que yo cuando empiezo a trabajar, desde mis ingresos, sea mi empleador, sea por trabajo como dependiente o independiente, yo lo pago todo. El dependiente del empleador paga una parte y a mí me retiran otra de mi sueldo. Se hace esos aportes y eso se llama régimen contributivo, ¿sí? Yo aquí les hablé de algo muy importante y se llama el derecho a la movilidad. ¿Eso qué quiere decir? Para que lo tengan muy presente. Muchas personas que están laborando, pero se quedan sin empleo, que se llama cesante, ¿sí? Pueden, si su clasificación del CISBEN, ese puntaje les da para recibir salud subsidiada, pueden solicitarlo antes de ese mes de garantía que nos dan después de que terminamos de trabajar y nos da cobertura en salud, llevar a su EPS ese papel que da el CISBEN cuando uno lo imprime, que es tanto yo como mi núcleo familiar, y eso se va por número del documento de identidad, lo lleva y hacen que lo afilie al régimen subsidiado. Y vuelvo y tengo empleo, entonces nuevamente pasa usted al régimen contributivo y sus personas beneficiarias. Eso se llama movilidad. ¿Y qué sucede? Que muchas personas no saben esa posibilidad o no hacen el trámite, porque eso no lo tiene que hacer la EPS, eso lo hace usted porque eso es su deber como usuario, reinformarle a ellos como cuando cambia de residencia porque le ubiquen un punto de atención distinto de atención médica. Eso le compete a usted hacerlo y así se garantiza el derecho a la salud, ¿sí? Esa es una.
Hay otra posibilidad que es muy importante que ustedes lo sepan y es cómo pueden acceder a algo que se llama portabilidad. Y ahora por la pandemia muchas personas han tenido que irse a casas de sus familiares o con otras personas en unos municipios distintos a donde vivían antes. Pero resulta que una vez de pronto ya se haya de más apertura económica o algo, piensan volver a sus casas. Esto se llama portabilidad y es que si usted se va a ir más de un mes del lugar de donde vive para otro municipio, pero menos de un año, tiene proyectado menos de un año, usted le escribe a su EPS, incluso en las páginas web, descarga un formato que se llama así, portabilidad, y es donde ellos le van a asignar una nueva IPS, que es el lugar donde usted normalmente va y consulta por médico general, odontología, enfermería y esto. Porque en caso de usted no hacerlo, en el municipio donde esté, si sigue con la salud, solamente lo atenderán en caso de una urgencia vital, o sea, donde está en riesgo su muerte. O está en riesgo, perdón, de perder la vida. Pero de resto, no lo atenderán porque, ay, es que me duele, no sé, tengo un dolorcito aquí, pero es que ese dolorcito es un dolor que sería por medicina general. Entonces no te van a atender. Para que entiendan muy bien eso, que esos son responsabilidades y deberes de nosotros, pero también hace parte de nuestros derechos en salud y que las personas con discapacidad tienen este derecho para poderle garantizar esas acciones al certificado como más permanencia en sus tratamientos. Porque es diferente el hecho de yo trasladarme a una EPS, que eso lo puedo hacer, y es que solicito a otra EPS que me reciba y ella me acepta no. ¿Qué pasa? En Colombia, desafortunadamente existe la ley, pero no se aplica, y es la historia de clínica única. No existe. Entonces usted va a otra EPS y casi que le toca volver a empezar desde cero por medicina general para volver a empezar los tratamientos, atenciones y demás. No sé si hasta acá hay preguntas. Sí, Olga, bueno, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué es discapacidad psicosocial y cuándo se sabe que una persona tiene esta discapacidad? Pregunta Marilyn Meriño. Bueno, pues si quieren Bueno, les colaboro con esa pregunta. claro, Como les venía hablando en la categoría de discapacidad psicosocial, existe una alteración en el pensamiento, en las percepciones, en las emociones, en los sentimientos y pues también lo que es el comportamiento del ser humano. Entonces, cuando este cúmulo de emociones, de sentimientos y comportamientos se altera, puede que haya una discapacidad. ¿Qué lo determina? Lo determina el grado de intensidad y afectación funcional, ¿no? De pronto se me pasó algo y es que así como para, de pronto, poniéndolo así como ejemplo, para la discapacidad, para la categoría física, existen de pronto unas patologías, para aquí existen unos trastornos, que los trastornos están englobados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales a nivel nacional y mundial. Entonces, para que haya, todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, todos podemos estar cambiantes de esas emociones durante el día. O sea, yo hoy me puedo levantar lo más feliz del mundo y salgo de mi casa, en mi carro, en mi moto, una persona con no inteligencia vial se me atraviesa, me hace generar rabia y mi emoción cambia, ¿no? Entonces, todos tenemos sentimientos y emociones, pero ¿qué determina que sea un trastorno y qué no determina que sea un trastorno? Eso tiene que ver mucho con los criterios, ¿sí? Ejemplo, todos tenemos de pronto afectaciones en algún momento familiares, personales, de pareja, y nos podemos sentir tristes. Pero si esa tristeza pasa de un tiempo determinado, ejemplo, un mes, 2 meses, donde hay una pérdida de la esfera afectiva y de la persona, no hay de pronto ¿qué? Un apoyo familiar, de pronto la persona comienza a sentir síntomas ya físicos como dolor de cabeza, pérdida del sueño, pérdida del apetito, ya no puede concentrarse, ya hay una afectación más grave y entonces ahí se puede terminar como un trastorno y ese trastorno puede llevar a una categoría de discapacidad como la psicosocial, ¿no?
No sé si de pronto quedó respondida la pregunta. Eh, bueno, Wilfer, hay otra pregunta. ¿El registro de estos certificados podría permitir un censo en la población con discapacidad? Pregunta Magali Ávila. Si quieres, yo la respondo. Y Por es supuesto que que sí. sí lo permite, porque de hecho el registro de localización y caracterización de la población con discapacidad es algo que debe tenerse desde la nación y desde el municipio para tener la disposición incluso de recursos o no de esta población. Y esa es la forma como ellos van registrando y van censando a la población. Desafortunadamente, esas han sido las barreras que tanto venían nombrando Julián ahorita, y es que cuando se hacían los censos, las personas que hacían el censo no eran formadas en temas de discapacidad. Entonces, habían personas que tenían una enfermedad de tipo transitorio, donde no le generaba una discapacidad y no cumplía con todos los criterios, la iban incluyendo o iban caracterizando diciendo que lo era o no. Lo mismo pasaba con los estudiantes antes de la 1421, que es la de educación inclusiva, empezaban a diligenciar un formato diciendo que tenía discapacidad o no, sin haber un aval por un proceso de unos médicos, en donde ahora, como le explicaba Will, cuando se da una discapacidad se debe pasar por una valoración de un equipo interdisciplinario del área de la salud, quien determina unas características puntuales para que se cumpla o no con este diagnóstico de una discapacidad o no, ¿cierto? Con esta condición. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas, por ejemplo, del censo no sabían o en las instituciones no sabían, y cuando empieza todo este tema de derechos empezaron a sacarlas y no entendían el por qué. No entendían por qué me decían que yo no tenía una discapacidad, porque muchos de ellos no sabían que no cumplían con esas tres condiciones que yo les decía, que recuerde que tenía que tener la de las condiciones entonces de estructura, de función, de limitación de la actividad, las restricciones de la participación. Lo que pasa es que, como vuelvo y les insisto, tiene que haber una evaluación previa o una historia clínica o un proceso en el cual se determina que hay unas limitaciones o no. Por eso, en los ajustes razonables y en los procesos de certificado de discapacidad y en las historias clínicas, es muy importante que los médicos, ustedes les pidan que se los escriban, que no solamente les pongan un diagnóstico, sino que le dicen si necesito qué ajustes razonables o no. Y esos ajustes razonables no solamente van asociados al tema de que necesito, no sé, por ejemplo, un micrófono, o necesito unas muletas, o necesito una silla de ruedas. Eso hace parte, pero no es lo único que se debe poner. Por ejemplo, también entonces debe necesitar unos ajustes o unas adecuaciones curriculares, o en los medios de trabajo, lugares de trabajo, se le debe garantizar la posibilidad. Algo tan simple que no sabemos, y es cómo limita a una persona con discapacidad en una oficina donde el baño no cumpla con unos requerimientos, por ejemplo, para yo ingresar por esta puerta con mi silla de ruedas, porque muchos baños, las puertas no cumplen con ese tamaño que se exige para que una persona pueda ingresar, y porque en el caso dado que, por ejemplo, sea un niño, el niño va a ir creciendo posiblemente y va a ir necesitando incluso una talla o una silla de ruedas que vaya adecuándose a su nuevo tamaño en proporción. Y eso se debe garantizar. Y por ahí es importante que se debe hacer, porque esa es la manera como yo le explico a esta persona para que garantice su derecho y cómo lo solicita para que su EPS lo dé o no. Lo mismo sucede con las personas que necesitan un certificado de discapacidad y por su discapacidad no pueden trasladarse hasta el lugar. Solamente para quienes no pueden hacerlo, el médico tratante debe poner eso en la historia clínica, porque eso obliga a que haya, por parte de esta IPS que está certificando, una disposición y un recurso para que ellos vayan y le hagan esa visita hasta su residencia. Entonces, es muy importante, por eso, un aprender de temas de salud, que debe ir o no en una historia clínica, porque con eso es que yo puedo incluso acceder, como cualquier persona, cualquier colombiano, a una acción de tutela que uno generalmente les dice, póngala de manera integral, porque eso incluye ayudas diagnósticas, ajustes razonables, otros especialistas, medicamentos y demás.
porque por eso se llama integral, cumple varias cositas, como el pan integral que tiene varios granos o varias cosas, muchas cositas al tiempo, porque cuando se hace una sola tutela por una sola cosa, no te va a garantizar las demás, casi que te tocaría otra nueva tutela para lo mismo. No sé si hasta ahí vamos respondiendo, vean más preguntas. Bueno, para las personas que están con nosotros el día de hoy, si quieren más información, en nuestra página de internet es www.sportpower2.org. Pueden encontrar una nota pues, que tiene como mucho más a fondo, mucha más información acerca del tema del certificado de discapacidad y diferentes contenidos de su interés. En este momento vamos a enviar vía chat el formulario para el tema de la información de ustedes, para la certificación que se va a realizar a futuro. Y tengo otra pregunta. ¿Qué limitaciones puede tener una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo? Pregunta Jesús David Solano. Bueno, digamos que para entender un poco las limitaciones, pues retomemos el concepto que hace referencia precisamente a esas, a esas dificultades a nivel del funcionamiento intelectual. Y cuando hablamos del funcionamiento intelectual nos referimos a algunas capacidades que tenemos o que tienen las personas que se han dado como por sentadas, ¿no? De razonar, de resolver problemas, de tener un pensamiento crítico o abstracto, de poder planear, organizar, de poder ejecutar eso que planea y no solamente ejecutarlo, sino llevarlo también a un lugar de evaluación. Esa es una de las primeras como características, esas dificultades en el funcionamiento intelectual. ¿Sí? Que lo limitan, pero también hay una segunda característica y es las dificultades o las limitaciones en las respuestas frente a diferentes situaciones pues, de la vida cotidiana. Insisto, cosas que para nosotros pueden llegar a ser cotidianas, comunes, pues para las personas con discapacidad cognitiva o intelectual no lo son. Y tiene que ver mucho con el rol social y la conducta adaptativa, ¿no? Para las personas con discapacidad intelectual, el poder leer los códigos sociales, el poder relacionarse o interactuar con los otros o entender los contextos o los ambientes tal cual como de pronto las personas convencionalmente entenderían ese contexto, pues no es tan fácil. Ejemplo, el sarcasmo, ¿no? El sarcasmo es difícil de pronto tal vez comprenderlo en su totalidad precisamente por estas características y limitaciones, el doble sentido, esos mensajes entre líneas también es complejo o es difícil, digamos, comprenderlo. Entonces, esta conexión entre el funcionamiento intelectual y la adaptación al contexto, en esa relación, es donde se presenta la discapacidad intelectual entre el sujeto y el contexto, la persona y el entorno. En ese sentido, digamos que lo que debería un poco suceder para llevar a cabo una verdadera inclusión, también entendiendo que hay unos dispositivos básicos de aprendizaje, ¿no? Nosotros contamos con una serie de elementos a nivel cognitivo que nos permiten acceder a un conocimiento o a una información. Aquí interviene y se relacionan o interactúan muy bien elementos como la memoria, la atención, la sensopercepción, el lenguaje, ¿sí? Estos dispositivos que están allí dispuestos para aprender, pues de alguna manera en la discapacidad se encuentran limitados o tienen algunas dificultades para poder funcionar de la manera como se esperaría. Entonces, entre más apoyos y ajustes razonables, pues mayor la adaptación de la persona con discapacidad intelectual al entorno y al contexto, ¿no? Aquí se sugieren, por ejemplo, a nivel educativo, modelos pedagógicos incluyentes, ¿no? No que un docente o un profesor
tenga que tener una formación en educación especial, sino que los mismos modelos pedagógicos puedan llegar a movilizar y dinamizar las dinámicas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y que esto permita, pues obviamente, que las personas aprendan. Uy, no sé si contesté la Chicos, pregunta. tengo otra más. ¿Alcanzamos a hacerla o Sí, continuamos con la sí, yo creo capacitación? que sí. ¿La Creo que hacemos? había, sí, creo que había una discapacidad psicosocial, si no estoy mal, Diego. Esa sí. Entonces, bueno, la discapacidad psicosocial tiene que ver algo con la mala interacción con las demás personas, pregunta Jason Iquita. Listo, pues retomemos un poquito entonces para clarificar como conceptos de la categoría de discapacidad psicosocial. Recuerden que hay alteraciones en el pensamiento, en las percepciones, en las emociones y en los sentimientos. ¿Qué determina que sea categorizado como discapacidad psicosocial? La afectación funcional. Entonces, en esta afectación funcional hay una pérdida en la independencia en el trabajo, en la familia, en él como persona, ¿no? En sus ganas de vivir, ahí. Toda la parte funcional de una persona. En la intensidad, como les venía mencionando, uno puede sentirse triste un día, pero la intensidad varía no de un día, sino una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y por último, está determinado con el equipo interdisciplinario, como lo mencionaba Olga, es que sea categorizado por un psiquiatra y un psicólogo clínico, ¿no? Que va justificado con el manual diagnóstico de enfermedades mentales, ¿sí? Con unos criterios. Ellos definen si es un trastorno, una patología, y después de tener una afectación funcional, una intensidad grande y estar determinado por un equipo interdisciplinario, entonces sí se puede categorizar como una discapacidad psicosocial, no por la interacción que uno tiene con las personas en su día a día. Para este tipo de discapacidad se pueden hacer unos ajustes como acercarse a la persona de manera franca y respetuosa, ser natural y sencillo, ayudar en lo que necesite, conocer su patología, su rótulo que tiene, pero no con el morbo de saber qué es lo que tiene, si tiene de pronto un trastorno bipolar, un trastorno depresivo, sino para conocer qué de pronto altera o aumenta esa ansiedad en esa persona, ¿no? Evite, por ejemplo, situaciones que puedan generar violencia, como discusiones o ambientes tensionantes si estoy cerca de él. Y garantice de pronto un lugar que sea ventilado, tranquilo, para que esta persona, sus emociones estén reguladas. Obviamente que esto tiene que estar pues supervisado por un psicólogo y un psiquiatra, como lo venía mencionando, ¿sí? Porque pues no es lo mismo estar tratando con una persona que tiene una esfera psicótica, con una persona que tiene ansiedad, una ansiedad baja, que lo puede tener, la puede tener tranquila, lo puede tener tranquilo. Entonces, no sé si respondí esa pregunta. Listo, Wilfer. Pregunta Ángela Bendaño Charris. Si la persona ya tuvo una junta médica y tiene un certificado donde dice que tiene una discapacidad cognitiva, aún así debe ir a solicitar el certificado en la Secretaría de Salud del departamento. Bueno, aquí hay varios puntos que hay que aclarar. Antes, en nuestro sistema de salud, había algo que se llamaba los comités técnicos científicos, que de algún modo eran una barrera que colocaban las EPS para permitirle a las personas poder acceder como a asuntos que no estaban dentro del plan de salud, que se les llaman los no POS, ¿sí? Entonces, ellos se reunían y decían si se iban a aceptar o no iban a aceptar. Resulta que cuando sale la ley, la 1751, que es la ley estatutaria, que es un derecho fundamental a la salud, aquí se le da el aval al médico tratante de poder decir qué requiere o no esa persona en exámenes, en medicamentos, en otro tipo de especialidades, ¿cierto? En remisión a un trabajo integral, en qué dispositivos requiere o no, ¿sí? Entonces, aquí eso quedó modificado. Hay personas que ya lo pueden tener
y cómo pueden ustedes consultarlo, porque es importante saber, porque en algún momento se emitió estos certificados, pero en muchas ocasiones no se montó al Sistema General de Salud, que eso es lo que ustedes pueden hacer, ir a la Secretaría de Salud, no del departamento, sino del municipio donde ustedes residen, ¿sí? Específicamente, poderlo llevar para que ellos revisen o no si ya está ingresado o no. Eso en salud se llama CISPRO, y ustedes buscan así, web, web.cispro, y ahí se le crea como un enlace o un usuario, y al lado derecho, en la parte inferior, incluso dice una copia del certificado se puede sacar del certificado de discapacidad, o se puede evaluar o revisar si haces parte de ese registro de localización y caracterización de población con discapacidad. Hay personas que ya lo tenían previamente y lo que deben de hacer es que se deben de acercar a la Secretaría de Salud de su municipio, y ahí ellos le pueden ayudar a también revisar o evaluar si usted ya está ingresado a ese registro y si ya está montado en este sistema de salud. En caso de no estarlo, lo que puedes hacer es que con toda esta documentación, como yo les dije que el paso 1 era el documento de fotocopia, el documento de identificación que sea legible, los demás soportes médicos o no, que en este caso sería ser certificado, y hace la cartica solicitando para que usted lo registre en este sistema y ya quede usted vinculado directamente. Y eso le permite, porque eso va a ser una base de datos nacional que le va a permitir poder acceder a diferentes beneficios, entidades o algo, porque por ejemplo el sistema de salud lo pide, el sistema de educación lo va a pedir, el sistema del censo, para todo se va a tener esta como distinción y cómo distribuir los recursos, incluso cómo los municipios, desde el número de personas que tienen que saber que cada que hacen una obra o algo, tienen que incluir a esta población con discapacidad, como yo les colocaba en los ajustes razonables en los dispositivos básicos. Entonces es muy importante por eso aprender mi derecho en salud y cuáles son mis deberes como usuario en salud, porque la mayoría de las personas no lo saben y por eso es que no son garantes de ellos, para que ustedes lo sepan. Y Bueno, aquí, chicos, perdón, yo voy a, qué pena, Dieguito, alguien me colocó acá una claridad con respecto a algo que yo decía y se los agradezco, y es que la catarata, si es la que se opera, el glaucoma es que es el que es incorregible y es el que da la pérdida total de la visión. Muchas gracias. les decía, pregunta Ángela Urrea, ¿cuál es el porcentaje requerido para ser categorizado como personas con discapacidad cognitiva? En ese sentido, quiero aclarar, y es que ya no es solo un porcentaje. Antes, en las evaluaciones neuropsicológicas que les salían a las personas para el tema de inclusión, de educación inclusiva, manejaban unos diagnósticos donde les decía el CDI es de tanto, y el CDI entonces daba una categoría para poderlo ingresar o no. Esto, a partir de esta ley, quedó modificado. Y es que, como les decía, nuevamente no es solamente el CI, sino que debe cumplir diferentes criterios, que eran los que se les mencionaba antes. Entonces ya no se basa solamente por CI, porque no solamente es un coeficiente intelectual el que me determina a mí que tenga una discapacidad, no, sino que hay varios factores relacionados también en mi entorno, no, que determinan si tengo o no esta discapacidad. Entonces, estaba esa pregunta incluso si hacía mucho y era específico para lo que hacían incluso los docentes cuando hacían los ajustes curriculares o las adaptaciones curriculares en las instituciones educativas. Ya incluso así, ellos se llama un registro que ellos montan, no se basa de acuerdo a ese puntaje que se les da en las evaluaciones neuropsicológicas que se hacían antes de esta manera. Eso fue lo que se modificó el año pasado con la resolución 113, y que en años anteriores había otra resolución que era la 583. Entonces eso lo han modificado. Bueno, chicos, entonces Julián va a continuar eh, con unos tips importantes para todos y ya en un rato volvemos con más preguntas.
Listo, Diego, muchas gracias. Bueno, ya para ir, digamos, cerrando y concluyendo, para después claramente retomar algunas preguntas, quisiéramos compartir y socializar unos tips, unas herramientas tal vez desde digamos, esta respuesta actitudinal, ¿no? Y desde lo que yo puedo hacer para poder incluir a las personas de una manera correcta, de una manera adecuada. Insisto, y siempre lo hemos, digamos que lo hemos venido insistiendo durante el curso de esta presentación, y es entendiendo que la persona a la que nos dirigimos es precisamente eso, un sujeto, una persona que tiene derechos, que tiene deseos también, que tiene su espacio y que necesita o que requiere de alguna manera un nivel también de participación, de interacción, y pues nosotros podemos facilitar esos espacios y esos escenarios de inclusión y de participación. Entonces, digamos, para iniciar desde la categoría de la discapacidad física, pues algunas sugerencias, recomendaciones o tips para poder relacionarnos con las personas con discapacidad física es situarnos de frente y generalmente buscar una misma altura para conversar con la persona, ¿no? Si estamos caminando o si está sucediendo un desplazamiento, también es importante tratar de como entender cuál es su ritmo, tratar como de ajustarlo y poder caminar como al paso al paso y al ritmo de la otra persona. Si la persona se moviliza en silla de ruedas, pues recuerde que su silla de ruedas también es parte de su espacio, de su territorio vital, y que no lo podemos invadir sin antes, pues obviamente tener un consentimiento previo, evitar recostarse o apoyarse en la silla de ruedas. Si usa prótesis, pues siempre la idea, digamos, o lo recomendable es dirigirnos a la persona, mirarla a los ojos y no detallar o fijar la mirada o la atención en la prótesis, ¿no? No hacer o no resaltarla con nuestra actitud o con nuestra mirada. Nunca intentar no mover las sillas de rueda de las personas con discapacidad física sin su consentimiento, ¿no? Siempre preguntar hacia dónde se va a dirigir, qué nivel de apoyo y de acompañamiento requiere. La ayuda, insisto, es oportuna siempre y cuando la persona lo demande. Tener en cuenta que las características de la persona para acceder a determinados espacios, ¿no? Es decir, buscar en el espacio físico los niveles de acceso, las rampas o los lugares en donde podría ubicarse la persona, y pues generar obviamente el apoyo requerido y necesario en ese momento. ¿Listo? Digamos que estos son algunos tips para abordar a uno, pues para poder relacionarnos de una mejor manera con una persona con discapacidad física. Perdón. Ahora, para la discapacidad auditiva, pues es sugerible ubicarse delante de la persona, siempre buscando que nuestro rostro esté lo mejor iluminado posible. Nunca, o pues evitar estar al lado de la persona, sino siempre ubicarse al frente de la persona. Mantener siempre un contacto visual mientras esté conversando con ella. Utilizar un lenguaje simple y directo, y repetir la información si es necesario. Aquí, por ejemplo, la gesticulación o la exageración, no una exageración sí, que sea ya muy sobredimensionada, pero en ocasiones algunas personas con discapacidad auditiva pueden leer los gestos de los labios, hablarle a la persona sorda, si hay un intérprete, no dirigirse al intérprete, sino a la persona sorda, siempre con el contacto visual. Lo que les decía, procurar vocalizar bien sin exagerar, es decir, no sobredimensionar este gesto ni elevar demasiado el tono de la voz. Hablar con un tono natural, no muy despacio ni muy deprisa.
siempre hacer como una retroalimentación, ¿no? Un feedback de si lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, si hay una comprensión o si es necesario hacer algunos cambios. Utilizar gestos como apoyos para la interacción sin sobreactuar. Para llamar a la persona, es recomendable o sugerible tocar su hombro o realizar alguna seña sutil. Al hablar, procurar hacerlo pues sin elementos en los labios o en la boca, y brindar información complementaria sobre pues los estímulos auditivos del ambiente. Eso en la discapacidad auditiva. Creo que... Bueno, ahí tenemos también como unos tips para la discapacidad visual. Entonces, siempre utilice como un lenguaje de orientación aquí, allá, cuando llegue la persona, ¿no? Descríbale dónde está. Está en una casa, aquí está la puerta, al lado va a encontrar el sofá. Descríbale para que él haga un mapa mental de dónde se encuentra. No utilice de pronto gestos como señalar. Yo sé que a veces incurrimos como en este error porque pues tenemos nuestros órganos nuestros órganos visuales bien, pues para algunos, ¿no? Entonces utilizamos esta cosa de señalar, orientar con la boca, con la cabeza, acentuar. No, hay que entender que estamos con una persona con discapacidad visual. Cuando sea necesario, establezca un contacto físico con previo aviso. O sea, yo no puedo llegar de manera inesperada y decirle, hola, ¿cómo estás? No, me voy acercando hacia él, utilizando un tono de voz bajo o un poquito medio, sin llegar a gritarle porque lo puedo sobresaltar, para de pronto ayudarlo a orientarse o a caminar. Me paro al frente de él y le digo, aquí estoy yo, puede utilizar mi hombro, poner su mano si es diestro. Si no lo es, entonces que ubique cuál mano para él es más sencillo. Evítele pues, de pronto causar ansiedad, como, ay, cuidado, se va a caer. No, no, siempre llegar con el mayor respeto. Si él de pronto está en una calle, me acerco hacia él y le pregunto, ¿necesita ayuda? Nunca llegar como a jalarlo o correrlo de donde está él por el simple hecho de que sea una persona que es ciega, ¿no? Use siempre, evite como utilizar palabras como ciego, mirar. A veces yo sé que incurrimos en estos errores de manera inconsciente, eh, pero no decirle como, mire lo que está pasando, ¿no? Porque pues estoy con él. Antes de pronto de utilizar esas frases, tener muy en cuenta con quién estoy. La siguiente, Julián, de pronto. Bueno, como ya la he venido de pronto mencionando, bueno, ahora sigue la discapacidad psicosocial. Entonces, como les venía diciendo, acérquese de manera franca, respetuosa, sea sencillo, lo que les mencioné hace ratico, para no abordar tanto ahí. En la discapacidad cognitiva, algunos tips es como utilizar frases cortas, claras, sencillas, con un vocabulario cotidiano, tener la mayor paciencia del mundo. Si es necesario repetir las instrucciones más de una vez, hacerlo, acomodarse al ritmo y el tiempo de esa persona, respetar de pronto sus silencios, repita la información. Si de pronto está con otra persona, no dirigirme tampoco a la otra persona, sino que interactuar con las dos. De pronto anticiparme a algunos cambios que se presenten en el ambiente, no utilizar un lenguaje tan de pronto tan técnico, sino un lenguaje abstracto, sin doble sentido, porque pues como lo hemos venido mencionando, acá hay unas alteraciones en la parte mental, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación. Entonces pues no es fácil que exista todo este tipo de habilidades en estas personas en su cerebro. Y ya yo creo que es. Bueno, chicos, pregunta Wilfrido Manjarres Suárez. Buenos días. Aquí en la ciudad de Riohacha no tienen contrato con la Secretaría de Salud. ¿Cómo hago para obtener el certificado de discapacidad? Bueno, Wilfrido, y para los demás les cuento, resulta que desde el ministerio se designó unos rubros para cada departamento y específicamente se distribuyó a los municipios para que ellos tuvieran unos cupos específicos
con una entidad prestadora de servicios de salud que sí contara con ese equipo de profesionales que se certificaron para emitir, suena redundante, el certificado de discapacidad. ¿Qué debes hacer tú? Tú como usuario, como ciudadano que reside en este municipio, le debes decir y que ellos cómo están gestionando para poderlo garantizar. Incluso tú mismo puedes hacer o redactar por medio de la ayuda, si quieres, ante un personero, un defensor público que debe haber en cada municipio, solicitando, 1, tu derecho a la salud, 2, un certificado. Entonces lo puedes hacer desde la ley 1751, lo puedes hacer desde la ley 1618, que eran las que más o menos yo mencionaba, como un derecho, y desde la resolución 113, que fue la que salió el año pasado, para que por favor ellos lo emitan y que ellos empiezan a hacer trámite a esta solicitud de estos recursos desde la nación, desde el ministerio y por ende desde el departamento y luego a tu municipio. Porque el municipio no es que yo no tengo en este momento contrato, es única respuesta, porque ahí no está siendo garante. Sí, no lo tienen en este momento, no tienen el equipo, entonces ¿con qué personas van a ustedes a contratar para que sí lo den? Porque si no lo pueden hacer en el mismo municipio, porque pronto el personal de salud no está cualificado, entonces ¿con qué otro municipio lo van a hacer y cómo se lo van a garantizar? Si ese es el medio y está la ley. Y es el decreto, la resolución 113 del año pasado, sumado a las demás, y que esto le impediría a ti ser una persona garante de tu derecho o de tu certificado. Entonces ahí es donde uno puede hacer las acciones de tutela y te las pueden hacer o ayudar a tramitar mencionando las normas las personas, ya sabes, los defensores del pueblo o los personeros de cada municipio. Y les recalco esto aquí, eso es función de ellos son servidores públicos, para eso les pagan por cumplir eso. Entonces no es que sea un favor que le va a ayudar a tramitar una acción de tutela o le va a hacer ese trámite, no es un favor, ese es su deber y hace parte de sus funciones. Para que empezamos a diferenciar lo que es la función de un servidor público y lo que ellos le dicen a la comunidad que es un favor. No es un favor, es un deber. ¿Listo? Bueno, y para cerrar el tema del certificado, recuerden que en nuestra página de internet, ahí Marel B. Ruiz Inestrosa, de nuevo compartió el link donde pueden encontrar los 5 pasos para obtener el certificado de discapacidad. Además, ya también en el chat vamos a enviar de nuevo el link para el formulario de la asistencia para que porfa lo llenen. Ya digamos que se logró corregir el problema que teníamos, entonces pues les pedimos disculpas y les agradecemos por favor que lo completen. La siguiente pregunta, Ricardo León. Si se cumple la ley donde las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo en municipios y no tienen los cupos mínimos, ¿qué se puede o qué se debe hacer? Bueno, resulta que en este sentido las entidades están públicas, todas tienen que hacer unos registros de sus personas o de las personas que están inscritas, eso es como un área como que maneja el tema de recursos humanos. Ahí hay que hacer incluso una revisión porque muchas de ellas dicen que tienen personas vinculadas o no y no cumplen con las características o los criterios para una discapacidad. Entonces, ahí yo, ¿qué te hago? ¿Qué te digo? Que te acerques, acércate en tu municipio a la Secretaría de Inclusión Social o las personas que tengan un enlace de discapacidad para que ellos, por medio también del comité de discapacidad o del comité local o municipal de discapacidad que tiene cada municipio, porque eso es por norma, que se las mencionaba ahorita, lo tienen que tener, y es que ellos tienen que obedecer a esto. Entonces, dentro de ese comité deben evaluar esos temas y hacer una revisión para ser garantes de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces te puedes acercar a ellos y les dices, vengan ustedes desde acá, cómo están revisando, cómo le están socializando, ustedes han hecho una revisión al perfil y de hecho hay empresas que tienen que hacer esas publicaciones porque tienen que hacer una adaptación a esos perfiles laborales y se hace una oferta pública para que puedan acceder o no. Y si no está la cuota, ellos lo tienen que cumplir porque eso es normativo. Entonces también tú, eso se llama veedor ciudadano.
¿sí? Y garante de derechos. Tú lo puedes hacer y lo puedes hacer incluso por medio escrito. No tienes que ser la persona más técnica o manejar el lenguaje más específico. Como tú lo escuchas o lo interpretas, le preguntas porque le dices que les están negando esa oportunidad y ese derecho. Bueno, ¿qué diferencia hay entre inclusión e integración? Pregunta Jesús David Solano. Julián, cuéntanos, por favor. Claro que sí, Diego. Bueno, la diferencia está en el nivel de acceso y participación real que puede llegar a tener la persona con discapacidad en los escenarios en los que se desenvuelve. Un ejemplo de esto puede ser a nivel educativo. En algún momento pues de la historia de la inclusión de la discapacidad en este escenario, se hablaba de aulas inclusivas, ¿no? Es decir, personas con discapacidad entrando a un colegio regular de estudiantes y teniendo unas metodologías, unos salones, unas docentes asignadas o designadas para las personas con discapacidad. También recuerdo mucho que, por ejemplo, en los momentos de los descansos o de los recreos, entonces había una distinción, ¿no? Los chicos sin discapacidad salían a un horario y las personas con discapacidad salían en otro horario al recreo o al descanso. Aquí podríamos hablar que hubo una integración. ¿Por qué? Porque estaban en un mismo espacio, pero a su vez segregados o excluidos. Hablar entonces de inclusión significa que todas las personas, ¿sí? Con y sin discapacidad comparten una misma aula, comparten un mismo espacio deportivo, recreativo, y las metodologías, los enfoques, los modelos pedagógicos se adaptan a las necesidades de cada una de las personas. Aquí podríamos estar hablando de una verdadera inclusión, ¿sí? Entonces, la diferencia radica en ello, en que integrar e incluir se relaciona significativamente con la capacidad de acceder y de participar bajo las mismas condiciones, pero manteniendo pues obviamente reconociendo las necesidades particulares y modificando el entorno, las metodologías, etcétera, para que las personas puedan llegar a acceder y a participar con igualdad de oportunidades y con equidad, ¿no? Gracias. Bueno, ¿los problemas visuales son considerados como discapacidad? Pregunta Jordanis Camargo. Bueno, en este sentido, hay enfermedades o hay problemas visuales que no necesariamente son una discapacidad o no. Recuerde cuando mis compañeros les hablaba de las categorías de discapacidad, hay una que es de tipo sensorial, que se divide en dos, que era la auditiva y la visual, ¿sí? Es distinta a otra categoría adicional que era sordoceguera, ¿sí? Que se podía dar por varios factores, que era de tipo congénito, o sea, cuando estaba en el proceso de desarrollo del bebé en el vientre de tu madre, o de tipo adquirido, era por una situación o una condición. Entonces puede haber una pérdida de la visión más baja o total, ¿sí? Diferente a otras enfermedades que se pueden tener de tipo visual que no necesariamente dan para la categoría o para ser clasificadas como discapacidad, a diferencia del glaucoma, que era el que le habíamos especificado ahorita, que el glaucoma sí puede generar la pérdida total de la visión de un ser humano, ¿sí? Es distinto, porque yo puedo tener un problema, pero eso no hace que haya una barrera desde otras áreas. Mientras que el glaucoma, cuando ya es de este tipo, que si hay una pérdida total de esto, se limita y empiezan esos otros dos criterios que yo les decía, entonces empiezan a limitar las actividades físicas, hay un tema de función o de estructura, porque ellos para poderse movilizar, desplazarse, no se les permite, y para el tema de participación también, porque se desubican en el espacio-tiempo y entonces no les facilita. Y de hecho no es lo mismo cuando la persona, por ejemplo, nació y va desarrollando cierta habilidad como el glaucoma, que es una pérdida a raíz de una condición. Entonces,
hay diferentes características. Una enfermedad no necesariamente da una discapacidad. ¿Listo? Porque además pueden ser tratados con unas gafas y fácilmente esto les permite un desarrollo normal, sin Bueno, listo. limitaciones ni barreras. Bueno, existen categorías relacionadas con los facilitadores y barreras que permiten medirlas a alguna escala, pregunta Rosa Fonseca. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Es que no la comprendí muy bien. Por supuesto que sí. ¿Existen categorías relacionadas con los facilitadores y barreras que permitan medirlas a alguna escala? Pregunta Rosa Fonseca. Bueno, creo que a lo que se refiere la persona que pregunta es si hay alguna escala que pueda medir o evaluar el nivel de los facilitadores, no de las personas con discapacidad, algo así. No sé si de pronto la persona que hizo la pregunta podría ampliarla mejor, porque no, para mí no es clara, Rosa. Listo. Entonces, si quieres, continuemos con la siguiente. ¿Las personas con epilepsia se puede decir que tienen una discapacidad? Pregunta David Atencia. Ujú. La epilepsia es una enfermedad, ¿no?, que se diagnostica a partir, pues, de unos exámenes y digamos que lo que evidencia un poco este examen es el nivel de actividad eléctrica que está sucediendo a nivel cerebral, ¿no? Cuando hay actividad neuronal o esta actividad eléctrica anormal, podríamos decir que hay una epilepsia. Claro, hay varios tipos de epilepsias, eh, pero en este caso, esa afectación a nivel estructural, a nivel cerebral y de anormalidad en la actividad eléctrica podría, como consecuencia y efecto, afectar algunas funciones a nivel, por ejemplo, cognitivo, capacidad de aprendizaje, eh, y podría también eventualmente, pues, afectar otras áreas del cuerpo, ¿no? La visión o incluso la motricidad de la persona. Entonces, la epilepsia como tal no se consideraría como una discapacidad, pero la epilepsia como enfermedad sí puede derivar, y era un poco lo que nos explicaba Olga en su intervención, cuando intentábamos definir la diferencia entre discapacidad y enfermedad, sí puede derivar en alguna discapacidad, pero como tal, decir que la epilepsia es una discapacidad, no. Tendremos que entrar a averiguar y evaluar qué nivel de afectación, qué órganos, a qué sentidos, y de qué manera estaría, pues, alterando o afectando el funcionamiento, la participación, la estructura, las restricciones a la persona en su entorno y para sí mismo, ¿no? Bueno, Julián, Rosa ya nos aclara la pregunta y nos dice, ¿existe alguna escala que permita medir los facilitadores y barreras presentes en el ambiente? Ah, ok. Ok, ya es un poco más clara. Bueno, realmente en este momento personalmente no conozco una escala, un instrumento, algo que permita medir eso. Em, entonces, pues realmente no tengo como muchas claridades. No sé si alguno de mis compañeros tiene algún instrumento, tiene em, alguna escala que pueda medir los facilitadores y las barreras presentes. Seguramente debe existir, pero pues realmente desconozco. Quedaría como tarea, y si quieres, eh, Rosa, podríamos darte la respuesta por correo electrónico, o nos contactamos contigo para hablar al respecto, mientras de pronto hacemos una investigación o indagamos al respecto. Bueno.
Bueno, por ahora hay más preguntas de pronto. Yo complemento un poco lo que estaba diciendo Julián. O sea, dentro de las barreras sabemos que existen unos obstáculos que son de tipo físico, arquitectónicas, comunicativas, actitudinales y sociales. Hay algunas que se pueden medir, hay otras que no se pueden medir. O sea, físicas y arquitectónicas, si en tu municipio disponen en todas las entidades, por lo menos públicas e instituciones o demás, algo básico como las ramplas, las aceras con señalización para las personas con discapacidad, los espacios, las adecuaciones, inmuebles, baños, o sea, si todo eso se cumple, esas son parte de unas barreras, por ejemplo. Las comunicativas es incluso el lenguaje que nosotros estábamos diciendo, que es incluyente o excluyente, es la manera como se nombra o no, ¿sí? Las actitudinales incluso es la forma como yo les explicaba ahorita, del tema de un funcionario público en su deber o no. Y es como yo también ante la discapacidad o una persona con discapacidad tomo una postura de esa inclusión o no, o hay ese rechazo. Y son esas otras sociales donde hay, que es también dado como mucho por lo actitudinal, el rechazo a la persona, de acuerdo también incluso a los paradigmas que tomaba Will en un principio, que aún se sigue percibiendo a la persona como enferma o como una persona que desde lo religioso, entonces que fue un castigo, un pecado, o no es un ser que se pueda socializar. Esa es la manera como se miden actualmente como las barreras, pero de que haya así un checklist también de esta específica, yo desconozco si hay una escala de medición. Lo conozco desde esos 4 tipos y más o menos desde lo que hay establecido en la norma, pero así puntual también tendríamos que mirar igual como te dice mi compañero, porque nosotros también no sabemos todo, también estamos en este viaje de aprendizaje y hay que consultar. Bueno, y ya para cerrar, tenemos la última pregunta de Chucho Parra. ¿La discapacidad psicosocial puede ser congénita? Si quieres, colaboro con esa, Diego. Pues es algo muy controversial, ¿no? Existen estudios y, pues investigaciones que tratan de dar respuesta a esto, ¿no? Sabemos que la personalidad es un cúmulo de experiencia, de un aspecto biológico, de aprendizaje de los primeros años de vida. Entonces sí puede haber como una predisposición de algo biológico y puede ser hasta congénito, pero no se puede definir que sea de ahí. Entonces sigue siendo estudiado y pues investigado eh, pues por todas estas personas, pero no se ha definido como tal que sea congénito. Algunos dicen que es congénitos, otros dicen que es de acuerdo a las experiencias de vida de la persona, otros dicen que es del aprendizaje del día a día, entonces no se tiene una definición concreta si es congénito o adquirido. Bueno, listo. Les quiero recordar que a las personas que no han completado el formulario, les va a llegar por medio de correo electrónico para que porfa lo completen. Y pues por hoy no es más, agradecemos su participación y por habernos acompañado en el día de hoy, en la sesión de hoy. Nos vemos el jueves a las 8 a.m. por este mismo link. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar por nuestras redes sociales, @sportpower2 en Facebook, Instagram y Twitter. Les deseamos un feliz día y nos vemos el jueves muy puntuales. Muchas gracias.